Marín, ¿cómo va? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Hola Edu, ¿Cómo va? bien, hola, ¿cómo Hola. están? Bueno, nada, Qué gracias. lindo verlos, Bueno, linda dupla. bueno, vamos a intentar. Gracias. Vamos a intentar que esto tenga un circulito, por lo menos, para que la gente que está en casa pueda recibir el mensaje que obviamente quieren dar ustedes, ¿sí? Está bueno. Bueno, quédate un ratito, te quiero hacer escuchar algo de lo que decía el gobernador Capitanich en la apertura de sesiones, ¿sí? Así es, hablamos de democracia, hablamos de los tres poderes, hablamos del inicio de sesiones también a nivel provincial, porque en este programa nos vamos a permitir, nos damos esa chance de profundizar un poco más los temas y de hablar sobre todo de un anuncio que hizo el gobernador. El 17 de septiembre vamos a ir a elecciones provinciales, pero también se van a elegir los constituyentes, quienes definan una reforma constitucional en nuestra provincia. Esto decía el gobernador. Queremos ver la posibilidad, con mucha humildad, de lograr un consenso para ver si es posible una reforma constitucional en la provincia que tienda a la calidad institucional. Nos parece muy importante lograr que todos los aspectos que tengan que ver con calidad institucional, por ejemplo, que alguien como yo que desempeñó cargos como gobernador no pueda ser elegido en lo sucesivo, en fin, digamos, limitación de mandatos, renovación, creo que vamos a estar en muchas cosas de acuerdo porque ustedes lo han planteado en términos de oposición. Creo que es posible pensar que el próximo 17 de septiembre, cuando se celebren las elecciones para renovación de gobernadores, si estamos de acuerdo y podemos suscribir un acuerdo, ¿por qué no elegimos los convencionales constituyentes para que el nuevo gobernador tenga una nueva constitución que efectivamente tenga la capacidad para el desarrollo? Cada vez que hablo con muchos de ustedes existe un gran nivel de consenso. Hagamos una constitución por consenso. Bueno, ahí lo tenías al gobernador que propone, obviamente, una reforma constitucional, límites de mandatos, renovar parte de lo que me parece la parte de la sociedad de la República Argentina plantea, digo, en la casa, la dirigencia política, la sindical, digo, empezar a ver a futuro, digo, la posibilidad de que cada uno pueda completar el mandato si es que el voto popular lo acompaña, pero también, bueno, tener la posibilidad de conocer nuevas ideas, nuevos hombres y mujeres que, bueno, puedan venir por lo menos a acomodar un poco la cuestión en la República Argentina. Bueno, Marín, ¿qué pensás de lo que dijo el gobernador? Reforma constitucional, llamado a constituyentes, dijo, vamos a ver si se puede. ¿Se podrá? Sí, es un deseo como muy ambicioso porque no es fácil llamar a una constituyente, pero yo creo que se puede seducir a los otros partidos políticos actores en esta provincia en base a las propuestas, digamos, en base a cuáles son los puntos que el gobernador cree que se deberían modificar como para que los próximos gobiernos tengan como más margen de maniobra para llevar adelante políticas públicas que a lo mejor hoy por hoy no se pueden hacer así con este formato constitucional. Hay que estudiar, hay que debatirlo, es un tema lindo para debatirlo, para ponerlo en consideración. Creo que por ahí la limitación de los mandatos es lo menos importante que uno debe aspirar en una reforma constitucional, porque, a mí me interesaría más que reformemos la Constitución como para dejar a salvo más derechos colectivos, más derecho a la propiedad social, más derechos al medio ambiente. O sea, no solo lo que tenga que ver con la administración del gobierno, sino con los derechos de todos y de todas, ¿no? Porque de última, si vos no querés elegir más a un intendente, no querés elegir más a un gobernador, por más in eternum que sea la posibilidad de su reelección, no lo vas a elegir, elegís a otro. O sea, no impide la reelección indefinida la voluntad del ciudadano de elegir a otra persona. Y yo creo que cuando se reelige a un intendente, se lo reelige porque ese intendente ha dado respuesta a la comunidad, porque cuando no es así no se lo vota más, lo mismo que a un gobernador o a un diputado. Pero bueno, son temas discutibles. No estaría mal. Yo apostaría inclusive a reformar la Constitución Nacional también, ¿viste? Pero bueno, es como ideas muy ambiciosas. De la Constitución Nacional, ¿qué reformaría, no? Muchas cosas, muchas cosas. La justicia, todo lo que dice Capitaní respecto a los jueces, lo apoyo en un 100%. Ahí sí, digamos, no sé si a la acotación de los mandatos, pero sí por lo menos a la revalidación de su función, ¿no? Porque
son los únicos que ejercen su función de por vida, mientras dure su buena conducta. Y a veces de buena conducta no tienen nada, pero como hay un sistema tramposo institucionalmente formado a través de lo que es el Consejo de la Magistratura, muchos siguen, aún cuando su buena conducta no es tal, siguen hasta que se mueren, ¿viste? A eso quería ir, ¿no? El gobernador habla de una modificación a la Constitución con algo que ya está ocurriendo, que son los concursos públicos para llegar al Superior Tribunal de Justicia, ¿no? A nivel nacional esto no ocurre, de hecho los instalan por decreto, inclusive. ¿Qué pasa con el Consejo de la Magistratura y cómo es posible que hoy, hablando de calidad institucional, tengamos al mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia como el titular del Consejo de la Magistratura, ¿no? Como él eligió ser su propio jefe, pero con la nuestra, ¿no? Se autodesignó en los dos lugares, porque Sí. se autodesignó en la Corte Suprema y se autodesignó en el Consejo de la Magistratura. Es lamentable lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura. Sinceramente les digo que a mí me duele el alma cuando, me han elegido desde el Senado de la Nación para que integre otra vez el Consejo por estos próximos 4 años, 3 años que son los que me quedan de mandato, y la gente te llama y te felicita, y yo digo la verdad que no, es un honor en sí, pero es un momento tan feo, tan complicado, porque no está funcionando el Consejo, y no está funcionando adrede por voluntad del presidente del Consejo, paralelamente presidente de la Corte Suprema. El año pasado tuvimos 2 sesiones, 2 plenarios en todo el año, cuando en época de pandemia teníamos 20 plenarios, inclusive por Zoom, y podíamos sacar los expedientes, las denuncias, las designaciones. Yo creo, sinceramente, estoy convencida que es adrede, que todo esto fue adrede desde la sentencia de diciembre del 2021, donde arbitraria e ilegalmente la Corte resuelve volver a un Consejo de la Magistratura de 20 miembros y no de 13, porque ese modelo traía aparejado la presidencia en el Consejo del presidente de la Corte Suprema, que a partir de ese fallo todo fue hecho a propósito para paralizar el Consejo, porque con esta excusa de que no le toca a fulano, no estoy de acuerdo que el Frente de Todos lo elija Doñate, que se haya dividido el bloque en 2, para mí es una trampa para poner a un tercero. Bueno, con esas excusas estuvimos un año sin trabajar, lo que significan más de 100 denuncias hasta agosto del año pasado contra jueces y juezas de la Nación, de la Justicia Federal, que no se pudieron tratar. Hasta agosto del año pasado, imagínense de agosto a ahora, el otro centenar de denuncias que entraron, incluidas la de Ercolini, Lago Escondido, D'Alessio, están paralizadas, porque si no hay plenario, no hay conformación de las comisiones, no hay quien trabaje los temas, ni siquiera se han sorteado todas esas denuncias a ver a qué consejero le toca llevar la sustanciación de los sumarios correspondientes. O sea, ni hablar de las designaciones, 1/3 de los juzgados de Comodoro Pi está vacante, están siendo subrogados por jueces puestos a dedos en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, viste que por más que la Corte, a partir de un recurso nuestro, haya reconocido que fueron trasladados ilegalmente a ese lugar, la misma Corte dice, bueno, sí, fueron trasladados ilegalmente, no corresponde que estén subrogando ahí, pero no podemos dejar a los justiciables sin jueces. Entonces quédense hasta que el Consejo de la Magistratura llame a concurso y designa a los jueces correspondientes, pero depende de un presidente del Consejo de la Magistratura que hace todas las maniobras posibles para que ese consejo no funcione y por lo tanto no se puedan proponer a los jueces que ganan las ternas para esos juzgados ni que puedan avanzar los procesos disciplinarios contra los que tienen denuncia por mala conducta. Marín, la llevo de nuevo al tema de la posibilidad de una reforma constitucional que pregonaba el gobernador en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias. ¿Considera, porque lo marcaba justamente el gobernador, que se puede alcanzar como marco necesario un consenso político amplio en un año electoral? ¿Cómo se hace, ¿no?, para alcanzar un consenso en tiempos de grieta y sobre todo en un año electoral? Sí, mira, la verdad que yo no sé cómo se comporta la oposición acá en la provincia del Chaco, porque no estoy mucho y no tengo, digamos, mucho tiempo para interiorizarme de cuán posible sería un consenso con estas aspiraciones, ¿no? Si estuviéramos a nivel nacional te diría, olvídate, olvídate, porque no tenemos consenso ni siquiera para que nos den quórum para las sesiones, ¿viste? Así que sí, es muy difícil, es muy difícil. Usted mencionaba hace un rato que
más importante que terminar con la relación indefinida eran asegurar y garantizar derechos que mencionó ambientales, sociales y demás. Hoy por hoy, ¿cuál considera que es el más importante o los más importantes y por qué hoy no está garantizado? Mira, yo creo que, obviamente que nuestra Constitución Nacional garantiza un piso elemental de derechos individuales y de derechos sociales que gracias a Dios pudieron mantenerse después de la reforma del 49, o sea, todos los derechos que tienen que ver con los trabajadores, con la agremiación, con la asociación sindical, que fueron tan fuertes para la mayor parte del pueblo argentino que ni siquiera la Revolución Libertadora los pudo dejar de lado porque, bueno, ya el pueblo en ese entonces estaba empoderado de los derechos que el general Perón le había dado. Pero creo que con el transcurso de los años vemos que habría otros tantísimos derechos que tienen que ver, qué sé yo, con las deudas, con la posibilidad de tomar deuda, pero hasta tal límite, con la aprobación de los congresos en absolutamente todos los casos. Te hablo a nivel provincial, a nivel nacional, ¿no? Temas que son muy fuertes, muy importantes y que comprometen a generaciones futuras, no pueden quedar en manos solamente de los gobernadores o de los presidentes o presidentas de la nación, que circunstancialmente, digamos, tienen el destino de todos nosotros en sus manos. Yo creo que debe ser más asambleísta, digamos, que tiene que haber más voces en la determinación de varios temas que tienen que ver con la calidad de vida de todos los argentinos y de las argentinas. O sea, qué sé yo, esto de los límites a la deuda, los mínimos, establecer mínimos de haberes jubilatorios y de salarios respecto a la inflación, respecto a, qué sé yo, los movimientos financieros, las estrategias financieras económicas de los gobiernos, porque bueno, ustedes hablaban recién con Santiago, o sea, es cierto que mediante la pandemia, mediante lo que hemos recibido del gobierno de Mauricio Macri, amén de la guerra, el país macroeconómicamente ha crecido, tenemos números maravillosos, pero también es cierto que esos números maravillosos que vemos arriba no terminan de descender a la población y que la gente la está pasando Marín, muy mal. ¿Se acuerda que Cristina Fernández acá en Chaco había sostenido, ojo, que ese crecimiento de la actividad económica no se lo lleven 4 o 5 vivos? ¿Se lo llevaron 4 o 5 vivos ese crecimiento de la actividad económica de nuestro país? No sé si 4 o 5 solamente, creo que se la llevaron un poco más, pero lo que sí es cierto es que la mayor parte del pueblo argentino, una parte importante, todavía no está en condiciones económicas de poder tener una vida medianamente digna. O sea, hay mucha gente que no llena la heladera, que no llega a fin de mes, que apenas llega el día 15. O sea, y ojo, que no es culpa de los gobiernos, porque me consta como integrante inclusive del Consejo de la Magistratura y del bloque Frente de Todos, que aún con las críticas que uno desde mi postura personal le puede hacer al presidente de la Nación por falta de decisiones, cuando ha tenido el coraje de tomar estas decisiones, como por ejemplo sacar un decreto que declare servicios públicos al acceso a la internet, al cable, a la telefonía celular, con lo importante que esto, digamos, pasó a ser durante y después de la pandemia, no solo para el estudio, sino para el trabajo, para la vida de todos, fue esta Corte Suprema la que declaró inconstitucional ese decreto y hoy pagamos fortuna para tener wifi, para tener internet. Fue esta Corte Suprema la que declaró inconstitucional un decreto del presidente de la Nación que se animó a decirle a las prepagas, flaco, hasta acá, o sea, no me pueden aumentar para la salud privada a precios exorbitantes porque gente no está en condiciones de acceder. Bueno, la Corte Suprema dijo, no, la prepaga que aumenten y que tarifen como se les cante, ¿viste? Y así con todas las tarifas de los servicios más elementales que la gente de clase media necesita para subsistir, para el día a día. O sea, estamos pagando fortuna de prepaga, fortuna de celular, fortuna de cable, porque tenemos una Corte Suprema que no solamente, digamos, administra justicia en los casos particulares, sino que crea tener todo el derecho del mundo de administrar justicia diciendo qué puede hacer un gobierno, o sea, qué puede hacer un poder ejecutivo o no, qué política económica llevará adelante o no. O sea, lo estaban hablando recién con el tema de la coparticipación, pero para peor de males, con fallos que son horrendos, que son, o sea, no tienen ni pie ni cabeza. Uno sabe que a los jueces en general son los secretarios, los colaboradores los que te asisten con la redacción de los fallos, pero vos, flaco, por lo menos tenés que mirar lo que estás firmando, porque además en el derecho siempre hay argumento para defender cualquier postura de un lado y del otro.
pero usá fundamentos serios, creíbles. Todos los fallos de la Corte Suprema que tienen que ver con la coparticipación, con el Consejo de la Magistratura, con la designación de los representantes del Consejo, del Senado en el Consejo de la Magistratura, con lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y los consumidores, tienen argumentos que son aparentes. O sea, te ponen, ni siquiera te dicen porque la ley tal, o te citan una ley derogada, o no te citan ninguna ley, como en el último caso, que dice, ¿cómo se va a conformar un bloque sin que haya habido elecciones antes? Inmediatamente antes. ¿Y dónde dicen? ¿Qué ley dice que tiene que terminar una elección para que se conforme un bloque? A ver, hace una semana, 10 días, se separaron 5 compañeros y compañeras de mi bloque, y la verdad que me da ganas de preguntarle a Rosati y a los de la Corte, che, ¿ustedes saben por qué se separaron? Porque dicen que el bloque anterior se separó para quedarse con un cargo maestro porque se fueron. No hubo ninguna elección antes para que se forme otro bloque y se formó, y ellos calladito la boca. Entonces, viste, cuando son tan arbitrarios y tan groseros que ni siquiera se molestan por fundamentar como para hacernos creer, generar una duda si estábamos en lo cierto o no, te das cuenta que por más voluntad política que haya de tomar decisiones que tiendan a que la gente, a que el pueblo no sienta tanto este proceso inflacionario, son esos mismos tipos, esos mismos integrantes, esos mismos cortesanos los que dicen no. Esto no podés hacer. ¿No sería resignarse a eso, Marín? No caemos ahí en la resignación de decir, bueno, ya está, no podemos hacer más. ¿No debería venderse un canto a la esperanza? ¿Y qué nombre representaría el canto a la esperanza? ¿Sería Cristina Fernández, por ejemplo, ese nombre? ¿Ella sí se animaría a hacer los cambios que hay que hacerlos? Mira, nadie va a poder hacer ningún cambio si el pueblo no toma conciencia de lo que nos está pasando. Por eso es importante la militancia y por eso es importante esto, que la gente conozca. O sea, que hoy, por ejemplo, no es 90% de culpa del presidente que no ocurran determinadas cosas, sino también una culpa compartida con esta Corte Suprema que se inmiscuye en los temas económicos, en los temas políticos, en los temas laborales, que le son totalmente ajenos, donde no tendría que opinar, y si opina, por lo menos que sea fundada en derecho, no en el arbitrio o en el capricho de las 500 empresas más importantes del país. Porque además, esto también hay que conocer, desde el primer día de gobierno Macri en el gobierno nacional, la Corte Suprema sufrió una metamorfosis ¿cómo te puedo decir?, en la ideología de sus fallos, que es tremenda. Nunca más volvimos a tener un fallo a favor de los derechos del trabajador, un fallo a favor del consumidor, un fallo a favor del usuario, un fallo a favor de este lado. No. Todos los fallos desde el primer día de gobierno de Mauricio Macri hasta ahora fueron para beneficio de las 500 empresas más poderosas de la República Argentina. Gracias, Marín, por la visita. No, por favor, gracias a ustedes y mucho éxito. Les va a ir muy bien porque todos son gente muy buena, que los conozco hace mucho tiempo y les deseo lo mejor. Muchas gracias.